buena jornada para todos. María, Juan Carlos, con ustedes. Sea un excelente viernes para todos ustedes y como siempre el mañanero caracterizado por tener lo último en informaciones. Ayer en horas de la mañana nosotros le mostrábamos en vivo la posesión de un flamante viceministro en Palacio de Gobierno, el viceministro de lucha contra el contrabando. Exactamente, y vamos a conversar de inmediato con él porque ya nos acompaña muy tempranito. Permítame por favor, le damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros el coronel Gonzalo Rodríguez, viceministro de lucha contra el contrabando. Coronel. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Un gusto tenerlo acá en el mañanero. Le agradezco. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bien, coronel, a ver, comencemos con un poquito los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes en cuanto a su perfil profesional? Usted, tengo entendido, estaba relacionado en algún momento con la lucha contra el narcotráfico, jefe de decanes del presidente también. Es parte del antecedente, ¿no? Sí, yo egreso del Colegio Militar de nuestro Ejército el año 1987. La parte más sobresaliente de los antecedentes profesionales, he sido comandante del Regimiento de Caballería 8 Brown en Oruro. Por esto conozco bastante bien la frontera con Chile. ¿Usted es de dónde es? Yo soy de Cochabamba. Cochabamba, ok. Posteriormente también he sido jefe de decanes de nuestro hermano presidente durante 3 años. Posteriormente soy nombrado comandante del Comando Estratégico Operacional. Teniente Gironda, responsable de la erradicación de la coca durante 4 años. Durante esta etapa considero que es importante porque logro conjugar el trabajo de las Fuerzas Armadas, la policía y la parte civil, como es Prococa. Con estos elementos logramos elaborar un planeamiento centralizado y la ejecución descentralizada de las operaciones. El objetivo más importante en esta etapa es el control del territorio. Hemos ingresado y hemos erradicado coca ilegal en parques, en los lugares más alejados, en la frontera con el Perú. Es una tarea complicada. Es una tarea complicada. Le pregunto esto, coronel, ¿por qué? Porque, claro, usted está ocupando un cargo que se lo haya manifestado en varias oportunidades, lo ha hecho el propio presidente y otras autoridades, va a ser un cargo más operativo. Es decir, no va a ser un cargo de escritorio. No. Va a estar usted en el campo, especialmente en la frontera con Chile, que, como lo decían las autoridades, es la frontera más álgida, más delicada, porque por ahí ingresa más del 70% del contrabando en este momento del país, ¿verdad? Entonces, su trabajo va a ser netamente operativo, con la experiencia que tiene, que nos acaba de explicar. Yo creo que la diferencia con otros viceministerios va a ser esa, ¿no? Que el viceministro va a estar en el terreno juntamente con la organización que vayamos a crear en la frontera. Y, desde nuestro punto de vista, las operaciones tienen que ser en la frontera. Allá sí podemos tener éxito. Sí, como ahora las operaciones contra el contrabando son llevadas en el interior, es más complicado, porque el territorio se amplía, ¿no?, en el interior, y la gente también reacciona de una manera muy violenta ante el accionar de las fuerzas legales, ¿no? Pasa que el antecedente da cuenta que estamos hablando de grupos muy bien organizados, estoy hablando de los contrabandistas, grupos que incluso están dispuestos a todo, y lo hemos visto con la pérdida de vidas de militares y situaciones complicadas, esas persecuciones que se dan a veces y que terminan en balaceras y todo aquello. A partir de esto se aprueba también esta ley que le permite, ¿verdad?, el responder utilizando armas de fuego a quienes estén con esta lucha contra el contrabando. Algo que ha sido muy polémico y que tiene que estar muy claramente establecido para evitar cualquier inconveniente o incidente que vaya más allá de la lucha contra el contrabando. Sí, la ley 1053 permite el uso de armas de fuego a las Fuerzas Armadas y a la policía, pero el personal que va a operar en este caso es profesional. Ahí tenemos policías y militares probos, muy profesionales. Entonces vamos a tener, yo creo, la capacidad de poder responder las agresiones en la misma magnitud que recibamos la agresión. Eso es importante, coronel. No vamos a ir a abusar de... Responder las agresiones. Exactamente. ¿A qué se refiere con esto? Quisiera que me lo aclare. Lamentablemente estas organizaciones delincuenciales, mafias, familias enteras que se dedican al contrabando, tienen medios bastante sofisticados, como las comunicaciones, tienen teléfonos satelitales, hasta utilizan drones para poder identificar dónde están
los militares o los policías, y también tienen armas de fuego de grueso calibre. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de responder con la misma magnitud a la agresión que nos hagan ellos. Con armamento, equipamiento, con todo. Nosotros llamamos medios a los medios humanos, materiales y técnicos, ¿no? Ajá, lo que pasa es que hemos tenido problemas hasta de ubicación, con temas de GPS, la correcta lectura de GPS para no pasarse a la frontera chilena. Para eso se necesita, usted me decía, personal capacitado. Muchas veces se piensa que se va a utilizar a la tropa militar, por ejemplo, al conscripto. ¿Será así o va a ser personal el que va a estar en esto 100% capacitado? Porque hay que capacitar a este personal, ¿no? También nuestros soldados son capacitados, tienen una instrucción pues acorde a las necesidades que tenemos nosotros. La cobertura estratégica de las Fuerzas Armadas está dada por los puestos militares adelantados, donde tenemos oficiales profesionales y soldados allá. Nosotros necesitamos copar horizontalmente la frontera, y la única manera es con puestos militares que tengan áreas jurisdiccionales claramente establecidas y ocupando puestos estratégicos o puntos claves, porque hay pasos obligados en la cordillera por donde ingresa esta mercadería ilegal. Entonces esos puestos tenemos que copar justamente con puestos militares adelantados, con profesionales y conscriptos capacitados. Nuestros soldados son entrenados para seguro, esto. pero coronel, usted entenderá que si bien están capacitados y entrenados, en la lucha contra el contrabando necesita y amerita alguna capacitación extra. Sí, van a ser capacitados. Tenemos que inculcar valores, por ejemplo, la honestidad, el trabajo, la lealtad. ¿Esto qué nos hace? ¿Qué nos da como resultado? Estar en capacidad de dar hasta nuestra vida en beneficio de nuestra patria. No solamente vamos a tener esta organización, también vamos a tener un escalón más atrás, grupos especiales que vayan y coadyuven en forma escalonada, pero priorizando el ocupamiento de la frontera, ¿no? De la seguridad estratégica, de la cobertura, ¿no? En este momento, la organización, a partir del trabajo que realiza la Aduana Nacional de Bolivia y la organización y los grupos operativos, ¿va a haber alguna modificación? Escuchaba por ahí, ¿se podría crear la Fuerza Especial de Lucha contra el Contrabando, una cosa así? ¿Se la va a crear? En realidad, nosotros asumimos la responsabilidad de planificar centralizadamente estas operaciones en contra de este flagelo, donde ya no trabajen los policías por su lado, las Fuerzas Armadas por su lado, la aduana por su lado. Vamos a tener una planificación centralizada, todos. Organizaremos una fuerza de tarea conjunta con todos estos elementos y entre todos iremos a cumplir las misiones asignadas en la planificación. ¿Eso es lo que no se estaba haciendo hasta ahora? No se estaba haciendo hasta ahora, no había, cada uno por su lado. Ahora estamos centralizando bajo un viceministerio. Bien, y esto va a estar a la cabeza de este viceministerio. Exactamente, es por eso que es un viceministerio operativo. Nosotros vamos a estar en el lugar hasta lograr, primero, controlar la frontera, segundo, controlar y que no ingrese el contrabando, y tercero, organizar adecuadamente estos elementos de acción operativa, ¿no? La frontera con Chile, coronel, es la frontera más amplia, una de las más amplias que tenemos en el país, sin lugar a dudas, y lo reitero una vez más, es por donde ingresa la mayor cantidad, el mayor porcentaje de contrabando a Bolivia, más de un 70% del contrabando. Para esto, y se lo digo en el marco de la experiencia y las quejas más que experiencia que se escuchan del pasado, falta de personal, muy poco personal, falta de equipamiento, se necesita mucha tecnología, desde los GPS hasta no sé si pues helicópteros, drones, todo lo que permita la tecnología implementar, y para esto se necesita obviamente recursos. He escuchado la creación o la construcción de cuarteles, incluso, o no sé si cuarteles, bueno, puestos militares más que cuarteles que se van a realizar. No sé si tiene la idea ya clara de cuántos, dónde, en qué puntos y todo eso. Ya hay una planificación. Esta planificación ya ha sido elaborada por nuestro comando en jefe de las Fuerzas Armadas y nuestro ejército. A esto ya va a ingresar el conocimiento que conocemos del terreno. El día de hoy ya me traslado allá, a la
la frontera. Hoy se va a la frontera. Exactamente, y ya con el paso de los días yo creo que ya vamos a poder comentar y hablar sobre cómo nos vamos a organizar allá. Estamos naciendo, como decía nuestro hermano presidente, es un viceministerio nuevo. Pero el contrabando no les va a dar tregua. No, ya, por eso ya estamos yendo allá. La organización y la nueva estructura debe ser implementada en forma paulatina, no podemos hacer todo de golpe. Para esto, nuestro gobierno va a apoyar para poder darnos los medios necesarios. Es necesario que tengamos unas comunicaciones adecuadas a la realidad. Es necesario que tengamos vehículos de transporte de personal para poder movilizarnos y poder detener este flagelo. Es necesario el uso de drones, sí, para conocer dónde están y en qué momento. Si nosotros no operamos en tiempo y espacio adecuado a nuestra necesidad, pues igual nos van a estar burlando. Entonces, todos estos aspectos ya en una siguiente oportunidad les voy a poder explicar con más amplitud. Seguro, no, son 24 horas que recién es posesionado el viceministro, sin embargo le decía, la lucha contra el contrabando es algo de todos los días, no va a dar ningún tipo de tregua, ni mucho menos, aprovecharán hasta el más mínimo detalle o error para seguir cometiendo este ilícito. Así es que, coronel, ¿usted tiene una idea de por dónde va a comenzar? Porque es mucho lo que se tiene que hacer. Sí, iniciaremos desde la frontera con Oruro, priorizaremos hacia Tambo Quemado, que es en este momento el lugar, Tambo Quemado y Charaña, el lugar en ese espacio donde están operando. Entonces, yo creo que en una siguiente oportunidad ya le explicaré con nombres de localidades, puntos geográficos, etcétera, etcétera. Bien, estamos conversando con el coronel Gonzalo Rodríguez, viceministro de Lucha contra el Contrabando. Estamos también ya en contacto con nuestros compañeros en Santa Cruz que quieren conocer mayores detalles de esto que es importante, que es la lucha contra el contrabando. Mercedes Guzmán ya está junto a nosotros. Mercedes, ¿cómo te va? Buen día. Me gusto saludarlo una vez más y por supuesto también conversar con el viceministro Gonzalo Rodríguez. Quisiéramos saber, bueno, sabemos cuáles son los puntos fronterizos más complicados, pero ¿cómo se trabajará, viceministro? Buenos días, a propósito, en estos puntos donde la población muchas veces se convierte en cómplice del contrabando, por un lado, y por otro, de una vez le lanzo la otra pregunta, ¿qué pasará con la aduana para que nos quede claro? El trabajo en las poblaciones será consensuado. Estará mi persona allá coordinando muchas veces actividades con nuestras organizaciones campesinas, con nuestras alcaldías. No todos son contrabandistas, son pocas familias que se dedican a este ilícito. Tengan la certeza de que nuestra gente, nuestros compatriotas de la frontera también son patriotas. Ellos entienden cuando uno va y les habla. Es por esa razón que nosotros nos constituiremos en los lugares donde tengamos conflicto. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Disculpe. ¿Qué pasará con la aduana, viceministro? Hasta este momento, como decía anteriormente, lamentablemente habían varias cabezas en esta lucha, en esta actividad, con planificaciones descentralizadas, cada uno hacía su planificación. Nosotros vamos a centralizar bajo este viceministerio a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía, también estará la aduana para poder organizarnos, hacer una planificación centralizada y operaciones descentralizadas para llegar al éxito que deseamos, ¿no? Mientras hayan varias cabezas va a ser difícil. Y además debemos tomar en cuenta que hay un dicho, la ocasión hace al ladrón. No pueden haber organizaciones que sean juez y parte, que operen y después estén evaluando sus operaciones. Si juntamos a todas las organizaciones o instituciones en esta actividad, entre nosotros estaremos en capacidad de controlarnos. Es necesario el control para poder operar de mejor manera. Y nosotros estaremos también desde el lugar controlando a la gente, ¿no? Y tendremos la capacidad con el tiempo de ir inculcando los valores que aprendemos en la casa, como son la honestidad, el trabajo, la lealtad, que hacen
un todo con el amor a la patria, ¿no? Desde mi punto de vista, esa sería la solución a este problema. Le agradecemos, viceministro, y por supuesto le deseamos éxitos en su labor, una tarea que sabemos no es fácil. Y seguimos acompañando la entrevista junto a Juan Carlos desde La Paz. Gracias, Mercedes. Viceministro, para ir finalizando, usted lo sabe y la población lo sabe, y en determinado momento se ha dicho mucho esto. ¿Estamos perdiendo la lucha contra el contrabando? Es pues cosas... Es un negocio, bueno, negocio es un decir, lo pongo entre comillas, pero que maneja millones de bolivianos, millones de dólares. Es algo que mueve mucha y significa también para el Estado mucha pérdida, lo dijo el presidente. Entonces, cuando se maneja tanta cantidad de recursos, y un ejemplo es ver nada más los camiones que se incautan y todo aquello con mercadería fácilmente evaluada en 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto maneja muchos recursos. Y usted sabe que cuando se habla de tanta cantidad, le decía al principio, estas personas pues están dispuestas a todo. De ahí que es una lucha muy complicada. Es complicada, pero si nosotros llevamos esta lucha a la frontera, al lugar donde se inicia, porque el contrabando se inicia en la frontera, en la línea fronteriza. Si nosotros controlamos allá, ya los problemas en el interior del territorio serán mucho menores. Y para eso también organizaremos pues patrullas que vayan haciendo interdicción en esta zona, ¿no? Es decir, la primera tarea es frontera. Frontera, es la cobertura dicen, estratégica. ¿qué va a pasar con el contrabando que ya está en el país? Eso iremos regularizando y operando en forma paulatina, pero primero es controlar la frontera. Si nosotros iniciamos en el interior, va a seguir ingresando y va a ser algo de nunca acabar. Claro, es ir y venir a todo lado, agarrar un poco, por el otro entrarán. Pero si vamos al lugar de inicio de este ilícito, yo creo que vamos a tener éxito en el tiempo. Para finalizar, viceministro, ¿cuán importante es algún grado de coordinación más profunda todavía con autoridades chilenas? Que es también importante, ¿no? Sí, yo creo que se tiene que coordinar, se tiene que trabajar en forma conjunta, pero lamentablemente, si uno hace un análisis histórico, uno de los factores que hace que haya mayor incremento del ingreso de mercadería ilegal es justamente la forma como operan estos contrabandistas al otro lado. Están protegidos hasta la línea de frontera, porque no hemos sabido que ellos vayan y hagan incautaciones de camiones al otro lado. Los camiones que ingresan al país están en las poblaciones más cercanas a la frontera, a vista de las autoridades de allá. Entonces, vamos a llegar a eso, pero una primera fase es el control de la frontera. Paso a paso. Viceministro, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias. Y le deseamos mucho éxito, de verdad. ¿Lo podemos conocer como un SAR anticontrabando, una cosa así, o no? No creo. No va tanto, ¿no? No va tanto, ¿no? Porque yo creo que los resultados que logremos en unos 2, 3 meses ya nos darán otra visión, ¿no? Yo creo que más vamos a ver como una nueva organización que vaya a dar solución a un problema, a un cáncer que va minando la economía nacional. Bien, viceministro, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias por estar acá. El viceministro de Lucha contra el Contrabando nos ha acompañado, el coronel Gonzalo Rodríguez, dándonos los puntos de vista y cuáles son los objetivos que se tiene a partir de este nuevo cargo y de esta nueva autoridad para algo que es muy complicado, sin lugar a dudas, en el país, la lucha contra el contrabando. Continuamos en el mañana. Son las 6 de la mañana con 26 minutos, 6 con 26. Gracias a nuestro invitado por compartir en el Mañanero y por supuesto con todos ustedes.